puede ser la teoría más fumada que os haya traído nunca, y no estoy ni medio en broma. Y siendo este un canal en el que apoyamos todas las teorías fumadas y hemos comentado un montón, imaginaros la ida de olla que es. Y como no, esta teoría nace de mi cabeza. Esta vez la teoría la he pensado yo, es algo que llevo pensando un tiempo largo y hoy he dicho, voy a decir la teoría. Si me llaman loco y me encierran en un psiquiátrico, da igual. La teoría trata sobre el siglo vacío y voy a intentar explicaros esto de la mejor manera posible para que entendáis todo perfectamente, porque hay ciertos datos, fechas del mundo real que, bueno, vais a ver que están muy bien pillados, pero que no deja de ser una ida de olla muy grande. Y aunque sea una ida de olla, he de deciros que esta teoría me tiene bastante pendiente de si pasa, cuidado. Bien, primero de todo tenemos que saber qué es el siglo vacío. La mayoría yo creo que lo tenemos bastante claro, pero aprovecho para comentarlo por encima. El siglo vacío son 100 años en el mundo de One Piece que desaparecieron de la historia, de los cuales no hay registros y no hay absolutamente nada. Digamos que en el calendario de One Piece de repente hay 100 años que como si no existieran. Este es el concepto básico de lo que es el siglo vacío y esto es lo que tenéis que entender de manera muy simple para comprender la teoría. La cuestión es que a lo largo de muchos años la comunidad de One Piece en general, tanto hispanohablante como inglesa, como francesa, como la de todo el mundo, hemos intentado hacer muchas teorías hablando sobre lo que ocurrió en el siglo vacío, hablando un poquito de lo que ocurrió hace 800 años, qué pudo provocar esos 100 años borrados de la historia, qué ocurrió en esos años, qué pasó con ese reino antiguo que se menciona también, intentando resolver todas y cada una de las claves. Y Oda en algunos aspectos del manga nos ha dejado detallitos, perlitas que apoyaban un poco las teorías, pero dándonos esos pequeños bocaditos que si bien nos mantenían con vida no nos acababan de quitar el hambre, y yo voy a intentar quitaros el hambre de lo que ocurrió en el siglo vacío de un plumazo. Es que de verdad, no, es una ida de olla. Todos los que hemos teorizado acerca de esta teoría, tanto parte del público como parte de los creadores, creo que estamos teniendo un pequeño fallo, y es que estamos tirando por la parte lógica en One Piece. Quiero decir, estamos dando por hecho que esos 100 años fueron borrados de la historia y estamos intentando aplicar sobre esa información que en teoría se nos ha dado nuestras teorías, hipótesis e intentando resolver el misterio. Que esto es lo lógico, ¿no? Quiero decir, te dicen que hay 100 años borrados de la historia, te dicen que ha habido algo que ha ocurrido en esos 100 años y tú en tu cabeza dices, oye, pues entonces quiero saber por qué se ha dado esto, quiero saber cuál es el motivo de que esto haya ocurrido, y te pones a investigar, te pones a pensar e intentas solucionarlo. Pues bien, creo que este es el primer problema de todo. Sinceramente creo que el mayor problema es que tengamos la cabeza puesta en un estado lógico, cuando hay que pensar más allá. Hay que pensar fuera de la caja y hay que darse cuenta de que Oda es un sinvergüenza y que esto es uno de los mayores misterios de One Piece. En One Piece, si enumeramos los misterios más importantes, te salen ¿qué es el One Piece?, el sueño de Luffy y probablemente el siglo vacío, y alguno más que me estaré dejando por ahí en medio, pero eso sí, estaría, digamos, en un top 3 el siglo vacío. Está muy claro, ya que esto en principio parece ser que va a resolver múltiples misterios a lo largo de la obra y ciertos agujeros que parece ser que están establecidos por el mundo. Y ahora de manera literal, porque después de ver lo del arma de Lulusia, lo de Enies Lobby, pues los agujeros son reales, ¿no? Claro, es una broma. La cosa es que esto, como digo, creo que lo hemos pensado mal y hay que pensar más allá. Pero claro, ¿cómo hay que pensar más allá? Pues muy sencillo, hay que pensar fuera de la obra de One Piece. Sí, espera, yo te he dicho que era una fumada, así que atento. Y es que hay que pensar en el mundo real, hay que salir del manga y viajar al mundo real y decir, voy a aplicar esto aquí. Y es que, bueno, hace un tiempo me salió una teoría del mundo real. Esto no es broma, es una teoría que habla sobre una cosa que ocurrió en el mundo real y que es una teoría que se ha planteado en el mundo real en el que vivimos. Y la teoría se llama tiempo fantasma. Todo esto que os voy a comentar son datos reales, son cosas que han ocurrido en la realidad, pero como digo, es una teoría, no deja de ser una teoría, no significa que sea verdad, pero os pongo en contexto sobre lo que es. Y es que esta teoría, agarraros fuerte, habla sobre unos años de la historia que fueron borrados. Y esto no es ningún tipo de broma. Ahora os explico un poco más en detalle, de la manera más sencilla posible, pero dándoos los detalles para que entendáis a qué me refiero. Como digo, esto se llama teoría del tiempo fantasma. Y es que esta teoría es una propuesta que defiende que parte de la Edad Media nunca existió. De acuerdo a esta idea, no estamos en el año
2023, sino que estamos atravesando el 1726. Esta teoría defiende que los años que transcurrieron entre el 614 y el 911 nunca han existido, sino que los hechos históricos que se atribuyen a ese tiempo serían o bien malinterpretaciones de la realidad histórica o bien históricas falsificaciones que se hicieron con posteridad. La hipótesis fue presentada por el historiador alemán Herbert Illig, creo que he dicho bien su nombre, según su argumentación apoyada en estudios menos radicales que presentan dudas sobre la periodización actual. El emperador Otto II y el Papa Silvestre II y quizás el emperador bizantino Constantino VII quisieron vincularse al significativo número del año 1000, modificando tanto el calendario como el sistema de datación y reescribiendo parte de la historia en esa época imaginada en su beneficio. En resumen, se supone que esta teoría lo que quiere decir es que el emperador Otto II y el Papa Silvestre II y quizás Constantino VII quisieron adelantar el tiempo para vivir en el año 1000. Y es que esta teoría defiende que esta gente quería vivir en el año 1000 en su momento, pero claro, por la edad que tenían sabían que no iban a llegar, y como tenían el poder suficiente, pues cambiaron todos los años y digamos que dieron un salto muy grande llegando hasta el año 1000. Es decir, que esto supondría una adición de 297 años ficticios a la cronología para que coincidiera con el cambio de milenio, que es justamente lo que estaba buscando esta gente. Y es que ciertos argumentos de esta teoría se basan justamente en que hay cosas a lo largo de la historia que parecen estar borradas justamente entre esos años, ya que hay documentos que faltan, hay incongruencias de tiempo y hay ciertas cosas que parece que no están bien y que podrían apoyar muchísimo la teoría, que en resumen no deja de ser algo como un siglo vacío, o más bien siglos vacío, ya que aquí estaríamos hablando de 300 años cuando allí en One Piece serían 100. Y es que esta teoría supone que lo que ha ocurrido en One Piece pues podría haber pasado en el mundo real. Y algunos diréis, bueno Zaira, pero esta teoría puede ser que tenga muchísimos años o puede ser que haya salido recientemente y claro, no creo que Oda meta esto ahora. Pues la cuestión es que esta teoría data de la década de 1990. ¿Y sabéis cuándo empezó One Piece? Exacto, en el 1997. Por lo cual esta teoría se hizo popular y se creó justo antes de la creación de One Piece. Así que podría ser perfectamente que Oda haya escuchado de esta teoría y quizás le pareciera algo tan interesante que decidiera meterlo en su obra. Por lo cual, sí, estáis entendiendo bien. Estoy diciendo que existe la posibilidad de que esos 100 años que se supone que están borrados de la historia no estén borrados de la historia, sino que simplemente se haya dado un salto en el calendario. Algo tan sencillo como esto. El siglo vacío no existió. Obviamente sí que existió el reino antiguo, sí que existieron ciertas cosas, pero no hay 100 años borrados de la historia, sino que hubo 100 años que se pegaron un salto en el calendario simplemente. Y teniendo en cuenta que tenemos un personaje como es Im, que controla todo el mundo, ¿por qué no? Si es un personaje que viene desde hace 800 años, tendríamos la cosa tan sencilla como para decir, oye, Im directamente pega el salto al calendario, lo impone a todo el mundo y se acabó. Por esto no existen escritos de hace tanto tiempo, por esto no hay pruebas de nada de hace 800 años. No es que el gobierno mundial haya tenido que destruir todas las cosas del mundo, sino que simplemente nunca existieron. Sí que existirá información sobre cosas que pudieran ocurrir sobre esa época, ya que obviamente va a haber algo importante, pero quizás esos 100 años sean solamente un baiteo y simplemente sean mentira, simplemente sea que se adelantó esos 100 años en el calendario pues por lo mismo que quería esta gente. Ellos querían vivir en el año 1000 y quizás Im quería vivir en el año yo que sé, porque a él le apetecía. Esto para mí podría ser una de las mayores troleadas de Oda, y siendo como es Oda y viendo como es One Piece no lo veo tan fumada. De primeras la verdad es que me suena una locura, pero también me suena bastante bien. No sé si hay algún argumento en One Piece, alguna fecha, alguna cosa que se nos haya dicho que quizás pueda descartar esta teoría por completo, pero yo, en cuanto me enteré de la teoría del tiempo fantasma, lo primero que pensé es, mira, qué gracioso, es como el siglo vacío de One Piece. Y en ese momento dije, oye, ¿y si Oda se ha inspirado en esta teoría? Y tras investigar un poco, ver fechas y todo, pues uno se empieza a pensar que quizás no sea tan fumada y quizás estemos más cerca de esta teoría en el mundo de One Piece que de otra cosa. Yo al principio del vídeo os he dejado bastante claro que era la teoría más fumada que os iba a traer, y es que yo creo que no ha decepcionado para nada. Déjame en los comentarios todo lo que opinas acerca de la teoría, y ya sabes que si has visto algún vídeo que te haya gustado, aparte de esta carita fechera, el mejor youtuber, el más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia, te puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo.